Formato podcast. Historias con voz propia. Chema, estamos ante nuevo proyecto. Sí, hombre, Capi, ¿qué tal? Bien, bien. Un nuevo proyecto, me encantan los nuevos proyectos. Pero no que vaya tan directo, ya sabes cómo soy, ¿no? Marcas que venden. Véndemelo. Te lo vendo. No, aparte de vendértelo, tengo una gran reflexión. Ya hemos hecho un estudio de mercado de marcas que venden, por qué hemos cambiado el naming, cuál es la estructura de los colaboradores que van a venir con nosotros. Vamos a hacer un upgrade bastante importante. Estamos definiendo un producto Totalmente potente y con un público que tenemos identificadísimo, que espero que nos estén viendo ahora mismo. Seguro que sí. Entonces ahora te lanzo esta pregunta. ¿Hasta dónde te gustaría llegar, Chema? Te lo aterrizo un poquito más. ¿Te gustaría llegar a otros países? ¿Te gustaría generar más empresas satélites que pudieran dar servicio a marcas que venden? Estoy pensando no lo sé, muy Capi, high, ¿eh? No lo sé, me está dando vértigo, no lo sé. A lo mejor sí, pero no lo tengo. ¿En qué momento se decide eso? Que llevamos muy poquitos programas, Capi. ¿Cómo puedo tomar esa decisión? No lo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Tú lo tienes claro? No lo tengo claro. Tengo claro la ilusión que tengo a dónde nos gustaría llegar. Pero sinceramente no sé cuáles son los pasos y no sé cuál es el momento de la verdad. Oye, ¿no conocerás tú a alguien que haya montado una empresa, que haya empezado en pequeñito y que haya crecido y ahora tenga una empresa muy grande que nos ilustre? ¿Y si te digo que sí? Venga, oye, ¿si le invitamos al programa? Estoy encantado de escucharle. ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Hecho, vamos. Pues hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial y que creo que puede ser el ejemplo donde nos podemos mirar. Él es Óscar Alonso, fundador de T2O, y tiene una historia preciosa que contar. Es que no quiero ponerte ni en contexto, quiero que nos lo cuentes directamente, Chema. Pues no se hable más. Gracias por venir a Marcas que Venden. Hola, Óscar. ¿Qué tal estás? Súper bien. ¿Sí? ¿Qué tal, Capi y Chema? Pues, Encantado de estar aquí. Encantados de tenerte, porque luego lo escucharás, que Capi me ha mandado tu intro, tu biografía, que la pusiéramos al inicio del programa, y me ha dejado varias preguntas en el aire y me ha dejado el hype por todo lo alto, ¿eh? Totalmente. O sea, con Óscar hoy lo petamos. Y además que, Óscar, le estaba comentando a Chema, digo, joder, hemos hecho un naming nuevo, un producto nuevo, como es marcas que venden. Digo, joder, ¿dónde te gustaría llegar y tal? Y digo, joder, tenemos que ser un gran producto, a ver hasta dónde podemos avanzar. Y me dice, joder, ¿pero eso lo ves real? Digo, tan real como que te voy a traer un ejemplo, vamos. Y entonces por eso le he creado unas expectativas tremendas, ¿no? Porque, jolines, detrás de ti, Óscar, hay una historia fantástica en la cual, pues, jolines, montáis los amigos, empezáis con un mini proyecto, por decirlo de alguna manera, y ahora sois una empresa internacional con un número importante de marcas, formáis un grupo. Cuéntanos un poquito la historia, Óscar. Pues oye, gracias por los halagos. Yo siempre digo que no es para tanto, pero si echo la vista atrás, mencionábamos mientras entrábamos en antena, pues nuestros inicios en la glorieta de Cuatro Caminos, que fue donde Capi y yo nos conocimos. Y realmente, pues es que empezamos en un zulo, pero es que antes de ese zulo, que era una oficina de 50 metros cuadrados donde éramos 8 personas, estuvimos en un coworking, que en aquella época no existían los coworking. Lo inventasteis también el coworking. Sí, lo inventamos, pero antes siempre contamos la historia que yo empecé en un cibercafé por la zona de Bravo Murillo, porque en los principios de los 2000, que es cuando arrancamos, el internet a casa no era de un día para otro, tardaba en llegarte como 6 meses los servicios de Telefónica. Entonces decidimos convertirnos en empresarios antes de tener internet en casa. Y digo, ¿y ahora qué? Pues me tuve que ir a un cibercafé, coincidiendo pues con el mundo inmigración, que iban a enviar el dinero y hablar con sus familias. Pues allí estaba yo navegando por internet, gestionando campañas, llamando a los clientes para reclamar facturas y gestionando, digamos, los inicios de Google y de Facebook, allá por el año 2003, la segunda parte del 2003, ¿no?
Y en estos 22 años aproximadamente, pues evidentemente han pasado muchas cosas. Como dices tú, Capi, esto no es flor de un día, es flor de muchos años de trabajo, mucha persistencia, muchas veces caerte, levantarte y ver en el horizonte que hay, digamos, luz al final del túnel. Y lo que siempre decimos, que a base de esfuerzo, entrega, sacrificio, las cosas van saliendo. Pasas de ser una micropyme a ser una pyme, de ser una pyme que hace sus impuestos, digamos, trimestrales, a de repente cuando te das cuenta estás pagando el IVA mensual, cuando te das cuenta eres más de 50 personas y dices, si esto ya hay que constituir un comité de empresa, ¿no? Empieza a crecer y dices, bueno, pues a lo mejor tiene sentido abrir en otros mercados, ¿no? Y de hecho empezamos en México, después en Italia, Brasil, cerramos Brasil porque nos fue fatal. Incluso la aventura americana, ¿no? Que es como el gran sueño, pues la abordamos en el año 2017 y fue como el culmen a la expansión geográfica. Si hemos abierto Estados Unidos, podemos abrir en cualquier mercado del mundo. Esto es cuestión de ancho de banda, de dinero y sobre todo de energía y ganas, ¿no? Entonces, pues T2O yo creo que es un buen ejemplo de empresa que no se construye y no se hace empresa de un día para otro. Yo cuando escucho el rollo de las startups y scale-ups y los emprendedores que abren y cierran empresa como el que se echa un cigarrillo, pues digo, esto no es real. De la empresa que genera valor, que contratas equipo, que lo haces crecer, que ves cómo esos empleados o personas del equipo van siendo padres, madres, creando familia, pasan los años y dices, joder, yo te conocí soltera, hoy tienes marido, 3 hijos y lo hemos vivido conjuntamente, pues al final eso es construir empresa, ¿no? Independientemente de los números, las sedes, los clientes y de las empresas que en estos últimos años se han incorporado al grupo. Joder, es que no sé por dónde empezar. Vamos a ver. Primero, me encanta lo de el emprendedor o el mundo startup y, como sabía que le vas a decir, y marcar Chema. la diferencia. Pero creo que esto, como va a salir en muchos programas y creo que soy muy pesado con ello, no me voy a meter ahí. Pero va por delante, que me gusta mucho. Pero claro, ahora entramos a la actividad de agencia de T2O y cómo empecéis a configurar el portfolio de servicios y demás. Pero claro, yo lo que le preguntaba a Capi al principio es, vamos a ver, uno monta un proyecto. 2 amigos en un cibercafé. Vale, porque tenéis unos conocimientos, tenéis un campo que queréis explorar o queréis simplemente decir, oye, vamos a ganarnos la vida con esto, a ver hasta dónde. Pero claro, tú no piensas ese día que vas a montar una sede en Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso para yo entenderlo? O sea, consigues un cliente, consigues 2, consigues 3, vas aumentando, te ves obligado a contratar a alguien. Y ese ya es un salto importante, me parece que es, ¿no? Vas como superando líneas rojas. ¿Cuál es el momento en que dices, vale, ya no hay marcha atrás? O sea, el objetivo de esta empresa es crecer, porque os podéis haber quedado pequeñitos. Sí, no, totalmente. Y es igual de legítimo que crecer. Claro. Yo creo que una panadería que tiene un empleado o un taxista que es autónomo es una empresa, igual que lo es marcas que venden, igual que lo puede ser T2O. Pero por responderte a la pregunta, Chema, primero, lo de 2 amigos, por matizarlo, seguimos siendo amigos. Importante. En segundo lugar, yo creo en las cosas simples, igual que el nombre de vuestro podcast / empresas, marcas que venden, que es que no hay que buscar nombres en inglés. El nombre de nuestra marca es T2O, que sale de Tomás y Óscar, y que éramos 2 cuando empezamos. Empezaba a sospecharlo, no quería preguntar. Fijaos si fue simple, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que no hay retorno y que esto va de o crecer y evolucionar o quedarte estancado, es cuando pasan apenas 6 meses, 1 año, y lo que os decía antes, que dices, ostras, que hemos empezado 2, somos ya 6, 8 personas a los 6 meses, estamos pagando impuestos porque esto gana dinero, estamos pagando el IVA
vamos a tener que pagar el impuesto de dividendos, porque algo que siempre ha sido una religión en nuestra empresa es, si generamos beneficio es para remunerar a los accionistas, que somos nosotros mismos, y lo hemos hecho siempre, y cuando pagas dividendos está guay ver los dividendos en tu cuenta, pero no está tan guay cuando dices vamos a repartir 100 y de repente hace 20 años era como 17, 18 en los que daba Hacienda, hoy son 29. Eso es porque también Hacienda ha ido evolucionando y hoy cobra más a los empresarios. También tiene ansias inversionistas. A lo mejor Hacienda empezó en un garaje también. Empezó con 2 empleados. Es perfectamente legítimo, lo entiendo. Pero te das cuenta, en la medida que vas pagando impuestos y vas creciendo en equipo y vas creando un grupo de personas, miras hacia atrás y dices, coño, cada vez somos más. Y aquí hay un equipo detrás que de alguna manera confía en ti, pues venga, hay que tirar para adelante y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Como tú decías, lo de Estados Unidos en el año 2004, pues era, fíjate, faltaban prácticamente 14 años, pero vas tirando. Y os digo una cosa, a día de hoy, insisto, los números que uno puede ver en la prensa, yo no los tengo muy, muy en cuenta y miro hacia adelante y siempre digo, no vamos a hacer la cuenta de la vieja de cuánto facturamos, cuánto ganamos o cuánto perdemos. Si queréis, os digo cuando perdemos un cliente o otro que te deja sin pagar o una leche que te metes por el camino, ¿no? En definitiva, que va a mirar para adelante, tener confianza, energía, transmitirle al equipo seguridad. Y al final las piezas van encajando, ¿no? Un día piensas que no van a encajar, pero si sigues, persiste, al final las piezas se acaban juntando. Porque ahí, Óscar, en todos estos 20 años, al fin y al cabo, la media, leía el otro día que en España es de 11, 12 años de supervivencia de una empresa. Y en los primeros años el 65% pues mueren. Ya está vuestro primer mérito, tener esos 20 años y que sigan más, ¿no? Pero durante todo este proceso, y para ver en contexto, soy más de 500 empleados, ¿no? Presentes en ¿cuántos países? Como 8 países. 8 países como tal. ¿Dónde os disteis cuenta en ese camino, en ese viaje, decir, ostras, esta es nuestra oportunidad para dar ese salto? ¿Cuál fue ese granito para vosotros, Óscar? A ver, yo creo que igual que está pasando ahora con la IA generativa, ¿no? Que es una amenaza y una oportunidad para todos, siempre lo digo, ¿no? Cuando ahora te cuentan mucho, joder, pues esto de la IA generativa, van a desaparecer las agencias de marketing o van a desaparecer los abogados, van a desaparecer un montón de sectores, ¿no? Y digo, a ver, yo ya he vivido en estos 22 años, he vivido vaticinios como esto, que se acababa el mundo un montón de veces y un montón de predicadores que decía, va a pasar esto, ahora bien, si compras mi curso de IA generativa, la vida te va a cambiar y vas a encontrar tu punto de inflexión. Entonces, insisto, en estos 22 años, pues desde nacer digamos, a los pechos de Google, porque Google en España era cuando empezaba a lanzar su modelo de publicidad, los sponsor links, el famoso AdWords, a coincidir el mismo año que nace Facebook, aunque su modelo comercial no llegó hasta 2 años más tarde. Sucesivamente han ido saliendo nuevas tecnologías, nuevos avances tecnológicos, y por el camino ha habido que adaptarse. Y yo siempre digo, hay más agencias, ojo, hay más agencias que clientes. Por algo será, porque hoy, y más con la IA generativa, das una patada y te nacen 10 agencias al día, ¿no? Y una agencia es una persona desde su casa gestionando un blog de un cliente y, ojo, es perfectamente legítimo. Pero pensando en grande y pensando en cómo ayudas a las marcas a comunicar sus productos, sus servicios, a hacerlo rentable y a que llegue a sus usuarios, eso ya es bastante complejo, ¿no? Y entran en juego variables como la creatividad, los medios, los datos, la tecnología, las audiencias, y jugar, digamos, en una categoría donde ya compites con agencias, lo que se llama en la industria las Big Six, que son grandes corporaciones de marketing y publicidad, normalmente de origen americano, inglés y francés, y entrar en un territorio donde de repente dices, joder, estamos compitiendo por clientes grandes,
en muchos casos a nivel internacional, y es porque has conseguido generar credibilidad en el mercado, tienes un equipo potente y has invertido a lo largo de los años, ¿no? Entonces yo creo que, por responder de manera más nítida a tu pregunta, Capi, esto de las compañías y dónde encuentras los puntos de inflexión, creo que se encuentran a lo largo del tiempo. Y además antes decía, y viene una crisis cada 4 o 5 años. Yo creo que ahora vienen las crisis prácticamente Cada 5 minutos. Cada 5 minutos o una cada 2 años. Y ahora con esto de la IA generativa, pues se supone que hay un efecto multiplicador. Entonces hay que estar atentos, hay que no creérselo en ningún momento, mirarse poco al ombligo y, como decía antes, mirar hacia adelante y generar tensión en el sentido positivo al equipo, para que tenga la inquietud de siempre intentar mejorar, ir por delante del cliente y aportar valor, porque es el gran secreto. Porque ahí Óscar, claro, yo me imagino, ¿no? En mi mente, sois una pequeña empresa, ahora ya no sois una pequeña empresa, habéis estado trabajando con diferentes tipologías de cliente. ¿Cómo alcanzáis en competir de tú a tú en esa Champions League con esas Big Six, ¿no? de compañías? Es decir, vamos, te hablo de tú a tú y tengo los mismos clientes o tengo el mismo cliente que tú. ¿Cómo conseguís que os perciban a una marca? Permíteme, con todo respeto, ¿no? Que no estéis en ese posicionamiento en ese momento, en ahora llegar a esta circunstancia. Pues súper buena pregunta, porque lo hemos vivido desde el inicio y lo seguimos viviendo a día de hoy, ¿no? Evidentemente pasa en todas las industrias, ¿no? Hay unas marcas que normalmente se han construido a lo largo de los años, que han ocupado espacios a nivel de comunicación, reputación, marketing, y se han convertido en los líderes. Por algo será, porque normalmente son compañías globales. Insisto, pasa lo mismo, yo qué sé, en auditoría, consultoría, etcétera, en el mundo de los business services, ¿no? ¿Y cuándo consigues competir con ellos? Cuando primero construyes reputación, te vuelcas en los servicios del cliente, y los clientes al final hablan de ti en positivo porque han tenido experiencias positivas. Primero partes de clientes más pequeños, vas escalando dentro de la escalera, y cuando te das cuenta dices, joder, esta marca ya está invirtiendo, me lo invento, 5, 10, 20 millones de euros, son presupuestos relevantes, y te das cuenta que te consideran, ¿no? Insisto en lo que decía antes, tú no te lo crees mucho, pero dices, si lo hace esta compañía de origen inglés, francés, americano, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Tenemos los recursos, que principalmente son las personas y los activos, y el conocimiento, y llega un momento que, sin darte mucha cuenta y sin buscarlo de manera proactiva, estás gestionando grandes clientes, y tus competidores te das cuenta que te tienen en cuenta en el momento que intentan contratar a tus equipos, en el momento que intentan comprar tu compañía, y en el momento, muy importante, que hablan fatal de ti para buscarte los puntos débiles. Eso es muy significativo. Estamos hablando todo el tiempo de T2O, ¿vale? Pero en realidad estamos faltando un poco a la verdad, porque T2O es la agencia con la que Tomás y tú empezasteis, pero estamos hablando ahora mismo de T2O One, que es un grupo que comprende, Capi, me lo he apuntado para que no se me olvide ninguna. T2O, que es una agencia digital 360. FIT se dedica a tech y data. LPF, Media Solutions. Gain, Digital Sales. OnTop, e-commerce. Leadgenius, aplicaciones móviles. Sherpa, First Party Data Enrichment. Perdóname que algunas de estas las leo y no sé ciertamente qué son todas, ¿vale? Muy bien, ahora sí que nos cuentas Gestión de medios. Gestión, que es una agencia de medios. Reverthorn, de agencia de servicios completos. Y Fly Me to the Moon, una agencia creativa. Ostras. Yo, claro, tú me has dicho, te he traído a alguien que controla mucho el tema de ventas y de marketing. No, Óscar controla todo. ¿Te crees que traigo algo? Y esto, luego entraremos en este debate, pero esto demuestra parte de algo que nosotros siempre hemos dicho, es que las empresas necesitan todo. Y no sé si entiendo que estos son vasos comunicantes, que tenéis clientes que son clientes de una, de dos o de tres o más soluciones, ¿no?
este saltó, a mí me da... O sea, por cierto, ¿una agencia de podcast no os hace falta? Lo estamos buscando. O hablamos. Pero claro, ¿cómo decidís? Creo Esto hay que separarlo que a otro no las lado? has dicho todas, Chema. Es posible. Encima también falta más. No, hay una que creo que no la has mencionado que se llama Medios y Proyectos. No, pues no la tengo. Se me ha olvidado apuntarla. Tienes razón, lo he sacado de la web, pero se me ha debido olvidar. Es una agencia de desarrollo web que está basada en Alcoy, Alicante. Y esto es porque en el mundo de la tecnología estos años de atrás ha habido mucha rotación y a nosotros nos ha afectado un montón. Y los sueldos entre nosotros eran un disparate. Gente que con un año de experiencia, que está todavía con el biberón profesional, digamos, pues quería cobrar 60.000 euros o se lo pagaban en determinados sitios. Y tuvimos que buscar un partner cercano que tuviese acceso a recién licenciados, sobre todo de tecnología, y encontramos a Medios y Proyectos, que Alcoy es un pueblo de Alicante, muy de bonito, 60.000 muy bonito, habitantes. la montaña en el interior. No sé si es bonito, pero es un pueblo muy industrial con mucho tejido empresarial y que la Universidad Politécnica de Valencia tiene allí un campus de informática. Entonces, todos los años se licencian entre 100 y 150 personas y tienen querencia a la tierra, ¿no? Entonces, no digo que no quieran ganar dinero los de Alicante, igual que los de Madrid y los de Sevilla, pero que era un negocio más accesible llegar a ese tipo de personas, ¿no? Simplemente por matizar. Sí, no, de hecho lo tenemos apuntado a la colaboración porque el hub que habéis montado era, en algunas noticias lo hemos visto como un ejemplo de innovación tecnológica y bueno, está muy bien conocer el origen, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo expandís al grupo T2O1? Sí, mira, al final tú lo has dicho, Chema, cuando queremos competir con este tipo de conglomerados de publicidad y marketing, la mayoría de ellos pues ya tienen soluciones in-house relacionadas con creatividad, CRM, datos, tecnología y por supuesto el mundo de los medios. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que la manera de intentar competir de tú a tú y de llegar a clientes y practicar el cross-selling que a todos nos gusta, pues es tener en cierta medida capacidades integrales relacionadas con estos entornos, ¿no? De los datos, la creatividad, los medios y la tecnología. Entonces, efectivamente son vasos comunicantes. Cada vez más necesitas una distribución de capacidades que llegues a diferentes áreas, siempre relacionadas con el entorno de las ventas, ¿no? Por eso lo de marcas que venden vuestro podcast encaja muy bien con nuestro ADN. Nosotros perseguimos dar soluciones a nuestros clientes, que normalmente el interlocutor es el director de marketing, director comercial, director general, que necesitan vender más. ¿Quién no necesita vender más? Marcas de industrias como travel, como seguros, finanzas, etcétera. Y básicamente estos interlocutores necesitan estrategias relacionadas con datos, insisto, CRM, Marketing Automation, no solo las estrategias de medios. Entonces nos dábamos cuenta que o tomábamos la decisión de incorporar esas capacidades de manera inorgánica o era muy difícil hacerlo todo a pulmón, ¿no? Entonces en el año 17 se nos incorporó un socio financiero que era un fondo de inversión francés, tenía un porcentaje pequeño de la compañía, menos de un 20%, y nos ayudó en el primer tramo 18-22, y en el año 22 se incorporó otro socio financiero que sustituyó a los franceses, se llama Eurica Capital, es un fondo español, tomó alrededor de un 30% del accionario de la compañía y puso capital para ayudarnos a crecer, ¿no? Entonces, entre la buena combinación de que manteníamos un ritmo de crecimiento pues de alrededor del 15%, sumado a estas integraciones de nuevas compañías, que toda la retaila de compañías que has mencionado tú, pues nos han permitido crecer en dos ámbitos. Uno, sumar nuevas capacidades que nos permiten tener una oferta más integral, y por otro lado, crecer en determinados mercados geográficos donde no conseguíamos tener una posición relevante. Por ejemplo, Rebel & Thorn, que es una agencia de medios y de research en Canadá, pues nos ha permitido crecer en ese mercado, que es un mercado a nivel de tamaño de población un poco más pequeño que España, pero a nivel de inversión publicitaria es más del doble.
muy cerca, como sabéis, y a pesar de Trump, del mercado americano, y también una puerta de entrada para reforzar la posición en Estados Unidos, donde después de 5 o 6 años teníamos una posición todavía muy pequeña, ¿no? Pues juntando la posición de T2O Estados Unidos más Canadá, estamos ya empezando a construir algo interesante. Qué bueno. Y a ti, esto ya es muy... Si quieres no respondas. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Cuál de todas las actividades que realizáis dices, jo, yo con esta me identifico, esta es la que no que pases más tiempo con ella, porque entiendo que al final desde tu puesto de dirección atacas a cualquiera, pero dices, joder, este área me resulta interesante en lo personal. Esto es como yo que tengo 3 hijos, a cuál quieres más, ¿no? Al más guapo, al más listo. Depende del momento, ¿no? Exacto. No, les quiero a los 3 igual, hablando de mis hijos y de mi mujer. Pero cuando hablas de empresas, de servicios o de desarrollo, a veces me pasa que me encapricho del que tiene más problemas, intento ayudarle más, pero evidentemente cuando tienes una cifra de negocio y unos objetivos que cumplir, pues aquellos que más empujan en la cifra de resultados también son en los que más te centras. Pero vaya, al final esto va de sumar capacidades, esfuerzos, y a veces, como la vida, a veces unas empresas van muy bien, otras no van tan bien, y a lo largo del tiempo se van compensando, ¿no? Y no hay una receta única que pueda dar de, joder, esta va de cine y es replicable en todas, ¿no? Insisto, que a veces y sin querer unos les va de cine y van con viento de cola, y otros de repente se pegan un pepinazo y un resbalón y hay que ayudarles un poco más, ¿no? Entonces es la parte positiva de tener capacidades en varias compañías y estar en varios mercados. De repente yo recuerdo el año de la pandemia, T2O España se pegó una buena leche porque teníamos muchos clientes en sector travel y especialmente hospitality, claro. Se paró todo. Y sin embargo, Italia, que tenía mucha penetración en el mercado retail y sobre todo e-commerce, pues fue su año récord. Entonces nunca sabes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este año Estados Unidos y México han empezado pues mal, porque entre los aranceles y el cambio de moneda, que va penalizada entre un 15 y un 25%, pues en los resultados que son en euros hemos sido muy penalizados. Y sin embargo, pues la segunda parte del año están recuperando con fuerza y tiene pinta de que van a acabar bien. Sí, esperemos que siga la cosa estable, por lo menos. A ver qué tal el Black Friday y las Navidades, ¿no? Ha dicho cosas que me resultan muy interesantes, Óscar. Una de ellas, la explicación del conglomerado. Entiendo de que al fin y al cabo, por la tipología de clientes que os vais dirigiendo, cada vez más grandes, buscan un servicio integral, ¿no? Es decir, mira, tengo un único interlocutor, me generas todo, sabes perfectamente qué es lo que quiero, lo que necesito, y tú búscate la vida y me haces la acción o el plan correspondiente. Entiendo que, digamos, al fin y al cabo, vivimos en entornos colaborativos y lo puedes hacer de manera indirecta con otras compañías, o generas lo que son otras divisiones o empresas que puedan generar esa línea. Eso por un lado, que me parece súper interesante. Y luego hablabas también desde el punto de vista de las personas. Sacamos el tema del talento. Creo que en vuestro sector o como el sector en general tecnológico, pues lo que tú dices, ¿no? Ha llegado un momento en que el tema de los sueldos, pues las empresas se les cuesta mucho justificar el por qué, ¿no? Realmente pueden contratar a esas personas. ¿Cómo sois capaces de retener ese talento? Y te lo digo en dos instancias. Una, en la primera fase de T2O, que entiendo que no tenéis la misma capacidad presupuestaria que podéis tener ahora. Totalmente. ¿Cuáles eran los mecanismos que empleabais en aquel momento? Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos que empleáis en este momento en el que estáis en otra liga? Sí, pues igual, buena pregunta. Al inicio, si te digo la verdad, los primeros años, cuando eres una microempresa, que insisto que hemos pagado dividendos prácticamente durante 20 años seguidos y lo seguimos haciendo, y a los socios financieros en principio dicen que no, pero luego también les gusta. Normal. No era fácil, y yo creo que era un tema cultural, ¿no? Una cultura organizativa que creas de que es un espacio donde
estás motivado, ayudas a los clientes, creces profesionalmente y también hay muy buen ambiente de trabajo. Yo recuerdo aquellos años con cierta nostalgia, también porque cuando empezó T2O, yo el mismo año tenía 28 años, el mismo año me casé y al año siguiente empecé a tener hijos, el primer hijo. Entonces me coincidió unos años donde la gente que se incorporaba evidentemente era más joven que yo, entre 25 y 30, y ellos todavía no tenían esas inquietudes y se salía mucho, ¿no? Pues eso, 25, 30. Ahora se sigue saliendo, pero yo ya estoy en otra generación, ¿no? Entonces en aquella época yo creo que los incentivos era el enganche personal, estar en una compañía que estaba en un nicho que era relativamente nuevo, el mundo Google, el mundo Facebook, etcétera, y era como, bueno, una compañía pequeña que tiene buena inercia, buena onda, se salía mucho en el mundo de las agencias y había buen ambiente, ¿no? Y de una manera natural, pues la gente se quedaba y era también un polo de atracción de... Yo nunca he dicho que hayamos sido ni startup ni empresa molona, pero sí que había esa cultura. Eres ¿no? jóvenes también, es y que conseguíamos al final, retener gente. Claro. 15, 20 años más tarde, como decíais antes, estamos en otra liga, compites en términos salariales y compites por traerte a gente potente y ya te miran de otra manera, ¿no? Por un lado, porque tienes las desventajas de la empresa grande, ¿no? Que hay determinadas reglas que hay que cumplir. Y compites también con las empresas que éramos nosotros hace 15, 20 años, empresas que son molonas, estructuras más pequeñas y que son familias pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que el secreto ahora es una combinación de lo que éramos en el pasado con empresa grande que ofrece una plataforma donde también tienes oportunidades a nivel internacional, oportunidades de trabajar con clientes de mayor volumen y oportunidades también dentro del grupo para pasar de una compañía a otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que una plataforma de compartir talento, oportunidades, evidentemente creo que los salarios que nos podíamos permitir en aquella época no son los de ahora y si quieres ser competitivo y traer a gente de clientes o de competidores, pues tienes que pagar a precio de mercado, ¿no? Pero creo que también es importante mantener ese ADN de compañía joven, molona y que da otras cosas además del sueldo. Por ejemplo, el tema de, después de la pandemia, el tema del teletrabajo o el remote, ¿no? Pues nosotros cuando llegamos a la oficina que estamos ahora, en realidad tenemos como 90 puestos físicos y en la oficina de Madrid hay como unas 180 personas, o sea, es el doble. Pero este trabajo en remoto nos permite que la flexibilidad laboral que damos, el máximo de ocupación sea 70, 80 personas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que con las mismas oficinas de hace 6 años, de antes de pandemia, podemos mantener el doble de plantilla. Y digamos que tenemos un modelo de 50% de trabajo remoto, 50% en oficina, pero que somos relativamente laxos y comprensivos con aquellos que tienen hijos, aquellos que viven lejos de la oficina y no les viene tan bien, pues digamos que hacemos, oye, mira, no te preocupes, aquí no hay que fichar, no hay que hacer nada, cuando haya que venir 3 días o 4 tendrás que venir, pero si esta semana no puedes venir ningún día, pues organízate. Y yo creo que eso, en esa relación de yo te doy, tú me das, a lo largo compensa a las dos partes. Claro, y eso es muy interesante lo que dices porque nos has hecho un viaje en 3 minutos, 4, por el tiempo donde han cambiado muchísimas cosas. Vosotros las habéis vivido internamente, pero la realidad es que vuestros 25 años de cuando montasteis, 28, no recuerdo qué edad has dicho cuando montasteis la primera agencia, no son los 28 probablemente de alguien de hoy. Pero en cambio vosotros mismos tenéis que convivir con ellos y hacer que se integren dentro de una estructura más grande donde habrá muchas generaciones, ¿no? ¿Estás notando que hay dificultades, como ahora se dice, de los jóvenes, de la motivación, del compromiso, etcétera, etcétera? ¿O te estás encontrando que cuando necesitas tirar de gente joven la cosa funciona? Sí, a ver, yo creo que en líneas generales hay tabús y hay
digamos, estereotipos con los jóvenes recién licenciados que parece que están a por uvas, hablando en plata, pero yo creo que no son tan diferentes de como éramos nosotros hace 25 años, ¿no? Entonces, evidentemente hay que arroparlos, hay que ayudarlos a crecer profesionalmente y la mayoría de ellos sí que tienen motivaciones por crecer, ¿no? Y luego yo creo que una buena política dentro de las compañías es mantener un buen equilibrio entre, digamos, las generaciones que tienen 40, 50 y pico, 60 años, que aportan credibilidad, experiencia, seniority, resolución a los grandes problemas, y la energía que te dan los jóvenes para conocer determinados targets que de otra manera no podríamos tener credibilidad con las marcas para impactar a la generación Z, Y y todas las que vienen, ¿no? Porque evidentemente las necesidades en los medios que tienen, por ejemplo, mis hijos de 20, 16 y 12 es que no se corresponden con las mías, ¿no? O con las de mi madre. Mi madre navega por Facebook, yo navego por Instagram, que es una plataforma también, digamos, old school, y mis hijos por TikTok, Real y Snapchat. Entonces, la única manera de llegar a todos los targets es combinar, digamos, todas las franjas de edad, ¿no? Y luego hay un tema que yo menciono mucho, que es, al final, los directores generales, como vosotros dos, como socios de vuestra compañía, uno de nuestros cometidos principales a la hora de generar credibilidad es ir con nuestro maletín de medias y seguir convenciendo de que las marcas crean en nosotros, ¿no? Entonces llega un momento que nosotros llegas al director de marketing, director de ventas, y te encuentras con alguien que tiene 30 años, 35, 40, y quizás no se ve tan reflejado en nosotros, al menos en mí, que tengo ahora 50, ¿no? Entonces buscan espejos y entonces yo llevo unos años diciendo, a ver, para puestos de dirección de ventas, puestos de direcciones de cuentas, hay que buscar personas que tengan perfiles parecidos al cliente, ¿no? Y yo creo que eso es importante. De hecho, el último director comercial que hubo en T2O España es un ex Google, que por cierto ha vuelto a Google, ha estado poco más de un año con nosotros, y era un tipo que recuerdo que cuando me convenció para contratarle decía, es que en muchos casos a las marcas les preocupa que tu interlocutor, hasta cómo va vestido, no solo la edad, el pelo, la forma de comportarse, sino hasta cómo va vestido, ¿no? Entonces ya, evidentemente, nosotros que somos de la generación de principios de los 80, o de los 80, ¿no? Ahora corrígeme, Chema, pues ya no vamos con traje y corbata, vamos un poco más informales, pero algunos de estos interlocutores de 30 años, 35, van con sus pendientes, sus pelos y tal, y no pasa nada. Entonces corto. Creo que hay espacios para todas las generaciones y que eso aporta valor, y que, ojo, el futuro presidente de T2O One, pues a lo mejor mañana tenemos que decir que es un chico o una chica de 28 años, y porque tú lo vales, pues si lo demuestra, esto, yo creo que el tema de la meritocracia es clave, igual que pienso que hay profesionales de 65 años súper valiosos y que les larga vida en las compañías, también los hay de 25 que están súper espabilados y aportan muchísimo. Entonces, creo que las compañías nos hacemos un flaco favor si eliminamos a la franja de los jóvenes o la franja de los menos jóvenes, porque, insisto, hay espacio para todos. Lo que hay que hacer es seleccionar a esas personas que tengan esa actitud correcta y que vengan a sumar. Y yo entiendo que cuando ha pasado tanta gente por vuestras oficinas, ya sabéis distinguirla. Ya es como, oye, mira, yo sé quién suma. Porque una cosa que habéis hecho, si no me equivoco, es que algunas de las marcas que hemos mencionado han venido por adquisición, no es una marca que hayáis creado vosotros. Eso es. ¿Habéis tenido problemas al integrar culturas diferentes? ¿Habéis encontrado ahí algún escollo? A ver, nunca es fácil integrar una nueva compañía, más como cuando viene por el fenómeno este de la adquisición. Yo siempre digo que integramos nuevas compañías, ¿no? Que tienen que enmarcarse dentro de una cultura diferente a la suya. Tienes que integrar la parte de finanzas, marketing, comunicación, para que haya
una voz única a nivel de grupo, que todos seamos coherentes en lo que comunicamos, pero cada marca tiene sus particularidades, ¿no? Algo que buscamos, y esto es un trabajo que me toca a mí en primera persona, es cuando queremos integrar nuevas compañías, desarrollar mucho la parte preliminar de química personal. Es decir, pasamos un espacio largo de tiempo entre los empresarios de las compañías conviviendo, compartiendo experiencias y viendo que culturalmente y a nivel de principios compartimos los mismos valores, ¿no? Y cuando eso se da, pues hay oportunidades para hacer negocio conjuntamente. Y una vez que llegan los equipos, que siempre, insisto, que cuando llega esta parte de, ostras, que me ha comprado otra empresa y ahora pertenezco a otros, a ver qué quieren hacer, cuántos van a despedir. Yo siempre digo lo mismo, no vamos a despedir a nadie siempre que las cosas vayan bien. Si las cosas empiezan a ir mal, se tuercen, perdemos clientes, pues evidentemente aquí todos hay que pagar unas nóminas y pretendemos que todo funcione. A lo largo de estas aproximadamente 10 integraciones de compañías que hemos hecho en los últimos 6 años, pues todas siguen conviviendo con nosotros. Ha habido una integración alta a nivel de cultura, a nivel de procesos, a nivel de finanzas, contabilidad, todo eso para que sea homogéneo. Y ha habido algunas que han ido muy bien, otras regular y otras mal, no os voy a engañar. Pero en líneas generales yo diría que hay bastante coherencia, ¿no? Luego llega la pregunta de, oye, ¿y después qué, no? Después de un tiempo, porque hay empresarios que pasan 4 o 5 años y dicen, oye, yo ya creo que ha llegado mi momento de salir. Pues yo creo que es importante preparar el terreno del legado. Nadie somos imprescindibles en las compañías. Y también lo que decía antes, hay que dar oportunidades a las personas que vienen pegando fuerte, que se lo han ganado en términos de meritocracia y que no existan siempre las mismas caras en las compañías porque es muy aburrido y los profesionales siempre verían que no tienen evolución, ¿no? Entonces yo creo que es bueno dar espacio a nuevas caras, nuevos mensajes y que en general los equipos vean que el que suda la camiseta, propone, genera valor añadido, tiene oportunidades y puede llegar a CEO, a presidente o a lo que se proponga. Óscar, antes, retomando, me he quedado que vuestro público objetivo como comprador son los directoras de marketing, directoras de ventas y la dirección general. Uh-huh. Si lo focalizamos al marketing y a las ventas, ¿ves que, ¿cómo te lo diría? ¿Ves que hay mucha diferencia en cómo ellos entienden lo que es su trabajo de cómo replica a su compañía? Me explico. La gente de marketing solo se preocupa por decir, dame leads, y la gente de ventas, vale, sí, yo lo que quiero es firmar contratos. ¿Veis es que están muy alejados o realmente veis que van hacia un mismo objetivo, hacia un mismo camino, esas dos direcciones? A ver, yo creo que son 2 direcciones, incluso 3. Ahora se ha creado últimamente, de unos años a esta parte, la figura del CMTO, ¿no? Que sería una especie de fusión entre dirección de marketing y dirección de tecnología, porque lo que solía pasar, y sigue pasando, ¿vale? No es que hayamos descubierto, digamos, un nuevo mundo, es que dirección de marketing, dirección de ventas y dirección de tecnología normalmente tenían objetivos diferentes, ¿no? Cuando al final todas las empresas vamos a lo mismo, a generar más negocio y eso se traduce en que necesitamos más clientes y que paguen un servicio de manera recurrente. Entonces, últimamente lo que sucede, y sobre todo en las empresas grandes, y que estas figuras coinciden en el comité de dirección, es que todos ven los resultados del negocio y ven que la única manera de que las cosas salgan bien es que convivan de manera razonable y ordenada y que todos estén alineados. Entonces, de alguna manera, en el mundo de la publicidad, los datos, el CRM, el inbound marketing,
al final las agencias tenemos el reto de generar negocio para los clientes, ¿no? Y aunque el interlocutor más habitual es el director de marketing, habitualmente convivimos con las otras figuras, con dirección de ventas y dirección de tecnología, y cuando demostramos que esto va en beneficio de todos y digamos que los diferentes interlocutores se alinean, es cuando las cosas funcionan de maravilla y al final ven que las campañas orientadas a branding y comunicación, las orientadas a performance y las orientadas a firmar contratos, como decías tú, Capi, tienen todas el mismo objetivo. Y que si funciona, el cliente gana y estos perfiles salen reforzados dentro de la compañía. Entonces, pero no sé, es que este ya sabes dale. Me lo pilla para mi terreno. Es que te tengo que confesar, Óscar, en el que uno de los retos que nos hemos marcado Chema y yo en esta nueva aventura, él es más marketingero que yo soy más comercial que él. De momento. Por eso formamos esa simbiosis, ¿no?, que tú estabas comentando, Óscar. El reto es saber que a cada invitado está más a favor del marketing o más a favor de las ventas. Ya veo que contigo vamos a estar en ese empate técnico, yo creo. Pero bueno, en esa línea que te quería preguntar, Óscar, en el mundo de las agencias, o como yo por lo menos lo he percibido en estos años ahí atrás, yo siempre he pensado que cuanto más cerca estás de negocio, más difícil es de que te saquen, de que te cambien por otra agencia, ¿no? Ha sido mi pensamiento, por encima de creatividad, performance, otro tipo de acciones. No sé hasta qué punto tú estás de acuerdo o no. Es que me estoy llevando a mi terreno, Chema. Hasta ahora estará bien. No, pero te lo compro. No sé si tú compartes esa misma idea o realmente debe ser tal vez un compendio de todo. Como dicen ahora, 100%. A ver, yo creo que en la medida que tus servicios como partner, ya seas agencia o lo que seas, se convierte en una commodity, el hecho de que te eliminen de la ecuación es relativamente fácil. Me explico. Algo que han tratado las compañías de tecnología, digamos las Big Tech, ¿no? Los Google, Meta, incluso TikTok, durante estos últimos 10 años, diría, es convertir a las agencias en partners prescindibles, ¿no?, dentro de la cadena de valor, y ellos han forzado llegar al cliente de manera directa. ¿Por qué? Porque el peso que tenía Google dentro de la cadena de valor en ese concepto de last click, tú ibas a buscar vuelos baratos Madrid-Londres, Iberia. Lo buscabas en Google porque no había otro sitio, dabas al enlace patrocinado que era iberia.com porque era lo primero que te aparecía y Google se apuntaba a esa venta. Y las marcas que son muy inteligentes decían, bueno, pero esto no es exactamente así. Yo he comunicado en televisión, radio, exterior, autobuses, que estoy con una campaña de vuelos baratos Madrid-Londres o a Europa de corto radio. No es justo que Google se apropie de todas las ventas, ¿no? Entonces, en la medida que cualquier tipo de partner en cualquier área o disciplina hace que su producto genere un alto valor añadido y no sea una commodity, te conviertes en un compañero de viaje interesante para los clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Pues lo que decía, hace años éramos un player donde éramos un ejecutor de las campañas de Google y Facebook principalmente. Nos hemos dado cuenta que éramos débiles en la cadena y hemos ido reforzando con nuevas capacidades, ¿no? Lo que decíamos, datos, creatividad, tecnología, el first party data de Sherpa que mencionábamos antes y que al final es que está genial meter paladas de euros a Google y a Facebook, pero que ahí no se acaba el mundo. El famoso Customer Journey, el proceso de toma de decisión del usuario, recibe impactos a lo largo de toda la cadena de valor, va configurando su toma de decisión y por casualidad o porque es el último en la cadena llega a Google. Pero si no existiera Google, probablemente lo haría a través de otro, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran secreto de generar alto valor añadido al cliente para que diga, si es que no me compensa quitarme a este partner porque me aporta valor en diferentes áreas y quitarme a este partner es un dolor de cabeza que sustituirlo no es tan fácil. Sin embargo, si eres un player que le ofrece una cosa muy concreta que te la puede dar otro y es cuestión de precio, pues dice, chicos, ya no me interesa, o me bajáis un 20% el precio
o lo hago con otro. Siempre va a haber otro dispuesto a hacerlo más barato. Claro. Es que ahora nos metemos en el tema del branding, por eso decía que tomaras nota porque me voy a sacar unas de la manga. Pero claro, me interesa mucho lo que has dicho. Yo últimamente estoy viendo un fenómeno que bien por dejadez, bien por costumbre, bien por querer hacerse los modernos, hay, vamos a poner el caso de las agencias, pero supongo que pasa en muchos sectores, agencias que prestan servicio de, me da igual, redacción, planificación, estrategia, creatividad, etcétera, que se nota a la legua que están haciendo muchas cosas con inteligencia artificial generativa. Y yo siempre que lo veo, pienso lo mismo, digo, está muy bien, estás vendiendo producto, estás dando el servicio que te han pedido, porque probablemente el que te evalúa también está evaluando con su ChatGPT, que yo tengo clientes que a veces creo que trabajo para ChatGPT en lugar de para mi cliente, pero bueno, eso es otro tema. Si tú te conviertes en el que aprieta el botón de la inteligencia artificial generativa, llegará un momento que aprieten el botón ellos y no te van a necesitar a ti. Totalmente. O sea, ¿dónde está ese valor como agencia? Vale, estás comiendo hoy, estás vendiendo un producto y que el 90% le valdrá. Pero se van a dar cuenta, es como un poco redactar para Google. Nos hemos pasado muchísimos años redactando para Google siguiendo unas normas matemáticas, sin poner alma en los textos. En el momento en que ha habido una máquina que podía aplicar esas mismas reglas matemáticas, nos han echado de la ecuación. Totalmente. Ya no redacta nadie. Entonces, claro, es un riesgo para el mundo agencias, salvo que hagan lo que tú estás diciendo. Sí. Yo creo, lo hablábamos antes, ¿no? Que la IA generativa es una amenaza, pero es una gran oportunidad para hacer las cosas mejor, con mayor profesionalidad. Y yo siempre digo que la inteligencia artificial es la leche, pero la inteligencia natural es la bomba. Entonces, como dejes de aplicar la inteligencia natural a estos procesos de generación de creatividad, contenidos, planificación de medios, etcétera, estás muerto. Y básicamente la oportunidad viene de las marcas, como decías tú, Chemia. Si es que el acceso a Midjourney, a Sora, a Veo3, a Nano Banana, hoy en día todos los directores de marketing, becarios, CEOs, lo tiene todo el mundo. Entonces, eso no aporta valor si no le metes inteligencia, procesos, planificación y sobre todo estrategia. Criterio. Entonces yo creo que evidentemente es una amenaza, pero es una gran oportunidad. Yo creo que hace poco han regulado, por ejemplo, el mundo de los influencers por el famoso Commerce Life en China, porque había más influencers que trabajadores chinos en las fábricas. Era un trabajo de moda. Las granjas que tenían, ¿no? De gente grabando vídeos con 200 móviles a la vez. Es una locura. Yo este verano he estado en China y me llama mucho la atención los dependientes de las tiendas o estaban vendiendo a un cliente o estaban grabando un e-commerce live en el momento. O sea, que es que no los dejan parar. Allí no tienen tiempo de consultar el WeChat. El caso es que lo han regulado, yo creo que con la IA, a ver si a la Unión Europea no se le va la mano, pero va a haber cierta regulación para diferenciar lo que está hecho con IA generativa y de aquella manera, en modo casero, a lo que está hecho de manera profesional, pues como vosotros con el podcast, que tenéis un estudio fantástico, con la última tecnología y con una calidad de primera que... Si viene aquí la cadena SER o Onda Cero, pues podrían hacer sus programas con el mismo nivel de calidad que aquí. Pues yo creo que en las producciones audiovisuales, en la planificación de medios, en la estrategia, en las estrategias de CRM que Capi domina tanto, pues o le metes la inteligencia humana con estrategia, planificación, criterio y que diferencie la IA generativa de la IA natural, o te van a pillar con el carrito del helado y dices, para hacerlo así, pues ya lo hago yo, ¿no? Claro, es que al final es lo que tú decías antes, muy sustituible, ¿no? Te pueden quitar de la ecuación muy rápido. Y vuelvo a este as de la manga que te decía antes, que igual he lanzado un clickbait demasiado gordo, pero es verdad que Óscar dijo hace poco en un evento corporativo que tuvisteis algo así como que las marcas necesitaban ser relevantes, exclusivas y únicas. ¿Es así? ¿Crees de verdad que todo el que aspire a llegar a cualquier fracción del mercado necesita ser única? Totalmente. Me reafirmo en aquello que digo. Qué bien, me gusta. Esto es algo que yo digo habitualmente a los clientes, porque para generar clones de marcas,
ahora mismo lo puedes hacer de una manera relativamente rápida, ¿no? A nivel de concepto, logo, propósito, se crea rápido. Otra cosa es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y yo creo que pongo mucho el ejemplo el GPS de Google Maps, ¿no? Hace 10, 15 años, cuando alguien lo ponía en marcha en el coche, se sentía como muy exclusivo, ¿no? Porque de repente te sacaba de un atasco, te llevaba por un atajo. Eras y era el listo. Eras el listo de la autovía, ¿no? Hoy en día, si lo pones en Madrid, en la 6, yo que voy mucho por ahí, de repente te saca por Aravaca, Pozuelo y tal, y te ves que tienes a 200 coches delante y eres uno más, y ya el gran desafío es cómo le gano al GPS y al resto de gente y voy por una vía alternativa que me diga mi sentido común, ¿no? Entonces yo creo que el riesgo, no solo de la IA generativa, sino de Meta, TikTok, Google, es que han tratado de hacer a lo largo de estos últimos 10 años marcas clones, porque tú tenías que hacer una comunicación de marca en un espacio de 70 caracteres, hablo de Google AdWords, o en el caso del antiguo Twitter, no me acuerdo cuánto eran, 140 caracteres. En Facebook tenías que comunicar con unas determinadas variables, que si los shorts, saca los shorts Instagram, después los saca YouTube, después X. Entonces las marcas, digamos que las han encorsetado a unas determinadas medidas, lenguaje y espacio de lo que podían decir. Y una marca, al final, la manera de construir algo diferencial y único es impactar con sus usuarios y el usuario sentir que dice, joder, me está llegando con un mensaje que es lo que estoy dispuesto a comprar y dispuesto a convivir a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que hay muchos ejemplos de marcas que han conseguido esa exclusividad, no necesariamente en el segmento de lujo, sino en el segmento de mass media, y son las que triunfan a lo largo del tiempo, ¿no? Y ese es el secreto para seguir creando marcas diferenciales. Pues a nivel gráfico lo tienes que estar pasando mal últimamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector del lujo está pasando, pero está pasando en todos, la simplificación de logos y la reducción de universo gráfico que están sufriendo precisamente por ese, no sé cómo llamarlo, autoencorsetamiento, porque de repente Totalmente. Las marcas de lujo han dicho, no, yo es que necesito que se adapte a una aplicación móvil. Le quito barroquismo a mi logo, le quito el muñequito de tal y hago una letra de palo. Dices, ostras, pero ¿qué sentido tiene? Si tú eras Balenciaga, si tu tipografía te... Sí. Se lo han cargado, todo. Una detrás de otra, gráficamente han hecho... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Luego yo creo que también las marcas a veces les puede la ambición comercial, ¿no? Entonces dice, bueno, yo tengo este determinado target, que puede ser el lujo, como tú dices, Chema, pero quiero llegar al target joven, quiero llegar al target no sé qué, entonces se acaban prostituyendo, entre comillas, al consumidor y acaban diciendo, tengo esta marca para este target, esta otra para este otro, entonces puedo comunicar a todos. Y al final el usuario que antes se sentía exclusivo dice, no, perdona, yo ya, si yo compro me lo invento, un reloj Rolex que me ha costado 7.000, es que no me vale que ahora lo compre un chaval por 300, ¿no? Voy a poner un ejemplo, que es el co-branding este que ha hecho Omega con Swatch. A mí me encantan los relojes Omega, me parecen súper exclusivos y diferenciales, y ahora me encuentro un montón de relojes Omega by Swatch que cuestan 200 euros. ¿Qué quieres que te diga? O compras Swatch o compras Omega, pero no vale llegar a todos los públicos, ¿no? Pues es un ejemplo de lo que tú dices. Sí, yo creo que eso también ocurrió hace años ya con Jaguar, ¿no? De que realmente, pues, una marca elitista, donde me imagino que querría llegar a otro segmento más joven o con un poder adquisitivo menor. Y claro, la gente que estaba acostumbrada a comprar esa marca, pues no se sentía identificada. Es lo que tú estás diciendo. Yo creo que es la ambición de cómo puedo llegar a nuevos territorios para vender más. Pero claro, pagas un peaje por el camino que a lo mejor destruyes todo lo que has construido durante todo ese tiempo, ¿no? Eso viene también muy relacionado con qué quieres ser o esa coherencia, ¿no? De decir, yo pienso que en esta vida, tanto en el entorno profesional como en el entorno personal, una de las palabras claves para mí es la coherencia. Total. Y a mí eso me da también mucho significado cuando generas, y tú lo citabas, Óscar, una cultura de empresa. Entonces,
muchas veces cuando te preguntan, ¿no? Te dicen, oye, pues si esto está bien, la estrategia y tal, digo, pregúntale a tu cultura. Es verdad, al principio, sinceramente, cuando estudiaba marketing y tal, la cultura, digo, esto es un coñazo, digo, esto no tiene ningún sentido, los valores, lo típico de este, digo, esto es un ladrillito, no vale para nada, pero sí me doy cuenta, y a medida del tiempo más, de que realmente es la que te va a marcar tu dirección. Entonces, cuando, por ejemplo, puede haber una dicotomía o dudas en cuanto, oye, hago este planteamiento, hago el otro, o hago esa estrategia, digo, mira tu cultura. Y si tu cultura está como alineada, dicen en Severance, en la serie de Apple, pregúntale a Kier. pues ahí. No sé si la veis, pero Pues ahí. Kier es el líder espiritual de la marca. Sí, bueno, pues una vez más lo de joder, hay que vender, evidentemente hay que hacer estrategias para vender, pero hay que hacerlas con sentido y con una Coherencia, personalidad. sí, ¿no? sí, como decía Capi, estoy súper de acuerdo. Yo, cambiando un poquito de tema y viendo, ya es una pregunta al Óscar personal. ¿Cómo se vive? A ver cómo te hago la pregunta, la reflexión. Nos has contado todo el viaje, toda la historia T2O, que, joder, que yo creo que es en la que todo el mundo que nos queremos sentir reflejados, ¿no? Los amigos, incluso el nombre nace de ahí. Que sigan siendo amigos. Correcto, que eso es lo complicado, ¿no? En un garaje, miras hacia atrás y dices, wow, lo que he construido empresa, he construido valor, ¿no? En todo lo que tú estabas citando. Ahora, claro, tu rol es completamente diferente al que tú iniciaste, ¿no? Eres fundador, ahora tienes un director general. Ostras, ¿cómo es eso de delegar a ese director general? Que al fin y al cabo pues, es el que manda, ¿no? Sí, sí, a nivel operaciones es el que manda. A ver, yo creo que la visión de un fundador barra empresario, yo siempre digo que no soy emprendedor, que soy empresario, por lo que os decía antes, porque pagamos impuestos, dividendos, tenemos un equipo que quiere cobrar todos los meses y como cobramos todos, entonces eso es crear empresa, ¿no? Y en España a veces hemos tomado la palabra entrepreneur del francés y la sustituimos por emprendedor, que suena muy bien, y empresario suena, no sé, pero a veces un poquito es denostada, como ¿no? persona No sé por qué mayor, está. persona mayor, pero sí. yo considero que empresario es la palabra adecuada para que es el líder de la empresa que sigue arriesgando y que ha creado compañía, ¿no? Pues yo creo que es parte del juego en la medida que vas evolucionando la compañía, saber delegar, saber traspasar, digamos, los trastos, confiar en las personas y dejar que tomen las decisiones, muchas acertadas y algunas no tan acertadas, ¿no? Y luego es verdad que es inevitable estar cerca de determinadas decisiones y a veces levantar la mano y decir, bueno, yo no lo haría así, yo lo haría de esta manera y te recomiendo que hagas esto, ¿no? Y es inevitable y yo creo que es positivo y los equipos lo siguen agradeciendo. Pero es verdad que hay que guardar cierta distancia y dejar a las personas que tomen las decisiones, porque lo que decíamos antes, las compañías tienen que evolucionar, nadie somos imprescindible y ojalá que dentro de 5 años, si yo no estoy aquí, pues habrá otra persona que lo hará igual de bien o mucho mejor. Y yo creo que una de las claves dentro de las compañías es atreverte a contratar a gente que sabes que es mejor que tú en diferentes áreas y no tener complejo de, ostras, este me va a mejorar. No, es que mejorar la compañía en la medida que introduces personas con otras capacidades, otros talentos y que en líneas generales son mejores que tú. Bueno, lo que pasa es que tiene que ser un sentimiento bastante contradictorio, ¿no? El decir, puede que entonces lleven a la empresa por un lugar en el que yo no me la imaginaba, porque no deja de ser algo que has creado tú. Y que quizá no tuvieras una hoja de ruta súper definida, pero si dices, joder, pues no me gustaría que se convirtiera en esto. Pero sí, claro, pero insisto que te enriquece tener otras visiones, aportaciones, otras culturas. Mira, os pongo un ejemplo. En el caso de Canadá, yo sinceramente ni me lo había planteado y Javier Saavedra, que es el Global General Manager, venía de estar 5 años en Canadá y fue el que me abrió los ojos de, hostia, Canadá es un mercado súper atractivo,
las marcas allí, no existe el conglomerado de marcas que son réplicas en todos los mercados. Hay bancos locales, telcos locales, empresas de seguros locales y existe una oportunidad para agencias como nosotros, ¿no? Entonces empezamos allí con un par de clientes desde T2O Estados Unidos y luego dijimos, coño, ¿y si incorporamos una agencia local? Porque Canadá es un mercado muy grande, tiene la parte de Toronto que es más anglosajona internacional, la parte de Montreal, Quebec, que es más francófona, y optamos por Toronto, incorporamos a Revelanzón y las cosas van súper bien, ¿no? Pues eso, claro, sin esa riqueza cultural que trajo Javier de Canadá, pues no lo tendríamos a día de hoy. Qué guay. Pues yo creo que por ir cerrando y muy al hilo de esto, es ¿qué te imaginas tú? ¿Qué planes tendrías tú si dependiera 100% de tu intervención para T2O One, para T2O Agencia, ¿qué planes tienes para ti mismo a medio plazo? Primero, abordar el Black Friday, que es la semana que viene. Que bueno, hay que decir, discúlpame, el día en que publiquemos esto probablemente ya haya pasado el Black Friday, pero hoy estamos grabándolo antes de que suceda. Vale, buen punto, Chema. Pues primero terminar el año, vamos partido a partido. Todavía hay que cumplir los retos del 25, que ya sabéis que en el último quarter nos jugamos mucho todos, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Y luego seguir aportando valor a los clientes, este desarrollo de capacidades que decíamos antes de, oye, acabamos de lanzar toda esta parte de CRM y Marketing Automation con un equipo integrado, pues desarrollarlo para todas las compañías. A nivel geográfico, seguir consolidando posiciones en Norteamérica, LATAM y Europa. Si pensamos en un espacio de tiempo más a largo plazo, que es fácil pintarlo en una presentación, pero a la hora de llevarlo a cabo no es tan evidente, pues pensamos en otras áreas geográficas como sur de Europa, mercados como Francia. Los franceses seguro que dirían que no son sur de Europa, ¿no? Incluso Portugal o Alemania, que es más centro de Europa. Y insisto, si es que no tiene grandes secretos, seguir muy atentos a la IA generativa. T2O One tiene un equipo de innovación bastante potente. Intentamos siempre ir un par de pasos por delante del mercado. Y adaptándonos al camino, que de verdad que no hay otra. Yo siempre digo al equipo, a los accionistas y en general al medio que T2O es un proyecto de largo plazo. No me atrevo a hacer vaticinios para el 2040 ni siquiera para el 2030, pero sí que pienso que independientemente de lo que pase en la industria, es un proyecto con legado y con trascendencia en el tiempo. Quizás yo no esté en el año 2030, no lo sé, pero que la compañía va a seguir y la mayoría de las personas de los equipos, clientes, partners, van a seguir. Y a mí la última pregunta para ti, Óscar, aparte de darte, por supuesto, las gracias y darnos toda esta visión. Nos hemos tocado, bueno, es que yo creo que podríamos sacar como mini especiales, ¿no? Porque se han hablado de muchos temas y la verdad es que todos muy interesantes y enriquecedores. Tú que tienes, he aprovechado la ocasión, el contacto con muchas marcas, con marcas potentes, ¿cuál es el consejo que darías tú a una empresa que quiera ser diferente o relevante en el mercado? Bien, a ver, yo creo, lo mencionábamos antes, ¿no? Con Chema, que tengan su propia personalidad, su propio ADN y que a la hora de comunicar no persigan quiero ser como esta o como esta otra, que encuentren su espacio, encuentren su target. Por supuesto, lo que ahora se habla, ¿no? Del product market fit, que al final tú tienes un producto o un servicio, evidentemente tu universo persigues que sea lo más grande posible y que el ticket medio sea grande, pero que sea dentro de la coherencia como marca, dentro del target y dentro del crecimiento. Yo creo que vivimos ahora en un universo donde las oportunidades son infinitas. Antes lanzabas un banco, una aseguradora y te ceñías al mercado local. Ahora trasladar este posicionamiento durante 30 años las compañías españolas, el movimiento natural de los BBVA, Santander, Mapfre, Telefónica era LATAM.
Ahora hemos descubierto que hay mercados en Europa súper atractivos, pues hay el caso de O2 con Telefónica o compañías aseguradoras en otros mercados de Europa. Yo creo que al final the sky's the limit y que si encuentras tu target, tu personalidad y tu diferenciación, puedes ir a cualquier mercado. En China, os decía que he estado este verano, se ríen de los aranceles de Trump porque China es un mercado de 1.400 millones de consumidores, la India, que está al lado, 1.200 millones, Pakistán 600 millones, y en aquella parte del planeta nos miran a Europa con risas porque somos 300 millones de personas que nos creemos el ombligo del mundo y que hiperregulamos todo y, una vez más, encorsetamos a las propias empresas, ¿no? Pues Óscar, Mucho de lo que estudiar. hay mucho de lo que guiarnos. Sí, pues muchas gracias, Óscar, Gracias a por haber vosotros. compartido este rato con nosotros. Un súper Ha sido placer y muy divertido. muy interesante. Pues, Capi, para cerrar, mencionar que no lo hemos dicho antes, que muchas gracias a Espacio Eventais por Correcto. dejarnos hacernos las instalaciones para grabar aquí, que sabéis que con formato podcast y con Eventais tenéis posibilidad de grabar aquí en este estudio si os apetece o en cualquier otra parte que prestamos ese tipo de servicios. Que encantados de que nos sigáis, de que nos debatáis, que nos digáis dónde nos hemos equivocado, que nos propongáis temas y que podéis buscar tanto a Capi Herrero como a Chema Martínez en redes sociales o incluso a Óscar Alonso. Entiendo que estará encantado de atenderos con cualquier consulta. Y que te gana otra vez, ¿no? Sí, vamos, ¿Sí? vamos a pensar que No, sí. pues, mira, vamos a sacarlo de también. No va a ser subjetivo entre tú y yo. No. Como van a poder votar e interactuar en Bueno, las plataformas, perfecto. pues lo dejamos en vuestras manos. Es ¿Quién una- va ganando en ese cada uno de los episodios de la forma de pensar? ¿De Chema o mía? Pero vamos, muchísimas gracias y os esperamos en el siguiente episodio. Adiós, Hasta adiós. luego.